En un país donde las protestas son escasas y poco toleradas por el gobierno, un boicot hipotecario por parte de miles de chinos se ha convertido en noticia en todo el mundo. Todo comenzó con una pequeña carta redactada por los compradores de un proyecto de inmobiliario en la provincia de Henan. Iba dirigida al desarrollador del proyecto Evergrande y pedía a la empresa completar la construcción del proyecto, la cual estaba detenida. Hasta acá parece una petición normal. Lo grave es que los propietarios amenazaron con dejar de pagar sus préstamos hipotecarios si la construcción no se reanudaba antes del 20 de octubre. La carta se viralizó por redes sociales y se convirtió en ejemplo para que miles de propietarios en otras ciudades hicieran lo mismo. En pocas semanas, unos 320 proyectos se enfrentaron a reclamos similares, de modo que las preguntas son: ¿por qué tantos proyectos inmobiliarios están detenidos? ¿Por qué se dice que la economía china colapsará en menos de 2 meses? ¿Y cómo el autoritarismo del Partido Comunista Chino agrava la situación? En 2007, China tuvo su punto más alto de crecimiento económico de las últimas 2 décadas. A partir de ese año, la economía siguió creciendo pero a menores tasas, lo cual es algo normal a medida que las economías se van desarrollando y tercerizando. Es decir, el sector industrial o manufacturero deja de ser dominante para darle paso al sector servicios. En esta transición, las grandes ciudades son las más beneficiadas. Por el contrario, las ciudades más pequeñas y medianas tienen dificultades para modernizar sus economías, debido a que la mano de obra más calificada y el capital se dirigen a las grandes ciudades. Como consecuencia, en estas pequeñas ciudades chinas, el sector de la construcción se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos, de forma que los gobiernos locales vendían los derechos de uso de esas tierras o las alquilaban a los promotores inmobiliarios para la construcción de los proyectos. Así que el incentivo para los políticos locales era claro: entregar tantos terrenos como pudieran a los constructores y de esta manera aumentar los ingresos y sostener el crecimiento económico. Así comenzó a surgir el fenómeno de las ciudades fantasma en China, ciudades con miles de edificaciones vacías sin esperanzas de ser habitadas en su totalidad. Sin embargo, a pesar de que no había suficientes inquilinos para ocupar las viviendas, sí había suficientes compradores. Se calcula que al menos el 70% de los ahorros de los chinos están invertidos en el sector inmobiliario. Esta cifra incentivada en gran medida porque los precios de las propiedades estuvieron subiendo a cifras muy altas durante varios años. Partiendo del 2009, los precios ya se habían duplicado para el 2014. Y cuando todos están ganando, pocos se percatan de los riesgos. Es decir, quienes están dentro de una burbuja de precios no quieren escuchar ni mencionar la palabra burbuja. Por eso es que ambas partes, tanto oferentes de vivienda como demandantes, fueron parte del problema de que haya tantos proyectos detenidos. Por un lado, los oferentes, o sea los constructores, utilizaron un modelo de venta que, por decirlo de alguna forma, era una estafa. Los constructores estaban vendiendo proyectos sin empezar a construir, un modelo conocido como venta sobre planos, en el cual se muestra por medio de imágenes y videos cómo quedaría el proyecto finalizado. Este modelo es muy popular, pero tiene sus riesgos, porque el constructor puede quebrar haciendo mal manejo de los recursos recibidos por parte de los compradores, el proyecto puede ser demandado por numerosas razones, puede presentar problemas técnicos antes de ser construido. En fin, el punto es que en China los constructores ofrecían ese modelo y se comprometían a entregar las viviendas en una fecha determinada. Pero en lugar de utilizar el dinero que iban recibiendo de los compradores para construir, lo utilizaban para comenzar a vender y promocionar otro proyecto diferente. En otras palabras, la construcción de los proyectos más antiguos dependía del dinero de los compradores de nuevos proyectos, o sea que en el momento que dejaran de llegar nuevos compradores, el modelo de preventa se vendría abajo. Es decir, algunos proyectos se detendrían, pues el promotor inmobiliario no tendría los suficientes recursos para todos los proyectos. Ese momento llegó en China cuando los compradores no estaban viendo avances en la construcción del proyecto que habían comprado, y así comenzó la historia de la carta redactada por un pequeño grupo de compradores, la cual provocó que saliera a la luz pública que más de 300 proyectos estaban muy retrasados o detenidos. Pero a pesar de sus prácticas fraudulentas, los constructores no son los únicos responsables. Los compradores tomaron un riesgo muy alto confiando en que los precios de las viviendas iban a subir por siempre a tasas muy altas. Como los precios llevaban subiendo tantos años, el precio inicial no les importaba ni tampoco el riesgo de comprar en preventa, pues esperaban que el precio de la propiedad sería mucho más alto años después.
de tal forma que los chinos se endeudaban no solo con el banco, sino también con familiares y amigos para comprar generalmente su segunda propiedad. Ese exceso de demanda para comprar una vivienda llevó a que el porcentaje de propiedades vacías fuera del 22%. Y como era de esperarse, la subida de los precios tenía que ceder en algún momento, y en julio de 2022 ajustaron 10 meses cayendo consecutivamente. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué se está hablando de un colapso de la economía china? Hay 3 razones importantes. En primer lugar, por la posibilidad de que se cumpla la amenaza de que miles de propietarios dejen de pagar sus préstamos hipotecarios a menos de que se reanude la construcción de los proyectos antes del 20 de octubre. En segundo lugar, porque el sector de la construcción es tan importante en China que representa el 30% del PIB. En Estados Unidos, por ejemplo, es solo del 4.1%. Y los grupos inmobiliarios chinos ya han incumplido sus compromisos financieros por un valor de 31.400 millones de dólares en lo que va del 2022, y aún quedan por pagar 17.600 millones de dólares en lo que resta de este año. China puede rescatar a estas empresas, pero enviaría el mensaje de que hagan lo que hagan, el gobierno las va a salvar debido a su importancia en la economía. Y en tercer lugar, por la pérdida de confianza en los bancos. El sistema bancario chino, como prácticamente todos los países del mundo, se basa en un sistema llamado reserva fraccionaria, el cual permite a los bancos tener solo un porcentaje en reservas del total de los depósitos de los clientes. Por ejemplo, en China es en promedio del 8.1%. O sea que si un cliente deposita 1.000 yuanes, el banco solo tiene que guardar 81 yuanes como reserva. Los otros 919 los puede utilizar prestándolos a otros clientes. En pocas palabras, si todos los clientes van el mismo día a los bancos a retirar sus ahorros, el sistema bancario colapsaría porque simplemente no tiene el dinero de todos disponible, solo un pequeño porcentaje. Evidentemente, el sistema de reserva fraccionaria es estable siempre y cuando todos o la mayoría de los clientes no retiren sus depósitos al mismo tiempo. Para que un buen número de personas se dirija a los bancos a retirar su dinero, es porque temen por la seguridad de sus ahorros. Es decir, cuando pierden la confianza en el sistema bancario. Y esto pasó precisamente en China hace poco. En abril, 4 bancos rurales notificaron a sus clientes que sus cuentas habían sido congeladas y que no podían retirar su dinero. Más adelante, medios de comunicación revelaron que el director de una empresa que tenía participaciones en estos bancos era buscado por delitos financieros. Un hecho que desató las protestas el 10 de julio, día en que los manifestantes se agruparon en los 4 bancos rurales que tenían 5.900 millones de dólares congelados. Estas protestas, como las del boicot inmobiliario, también recibieron la atención nacional, y con esta sola secuencia de noticias y protestas, los chinos van perdiendo la confianza en los bancos, y si la gente confía menos en los bancos, menos dinero depositan en los bancos, menos dinero pueden prestar los bancos a los constructores, menos dinero tienen los constructores para terminar los proyectos, más protestas y desconfianza y el ciclo se repite. Todo esto sumado a la posibilidad de que miles dejen de pagar sus préstamos. Por otro lado, la obsesión de China para mantener el número de casos de COVID en cero y los estrictos confinamientos retrasan aún más la construcción de los proyectos. Este tipo de políticas nacionales también obliga a los gobiernos locales a financiar pruebas masivas de COVID. En muchas ciudades, los residentes deben mostrar resultados negativos en las pruebas para realizar tareas básicas como salir de compras o tomar el transporte público. Y todos estos gastos para las ciudades se presentan en un contexto donde las ventas de los terrenos a los promotores inmobiliarios han caído un 30% los primeros 6 meses del año. Así que el panorama para China no es alentador, y parece que lo único que puede hacer el gobierno es retrasar lo inevitable. Quizás no un colapso de la economía, pero sí una crisis inmobiliaria que contagia al sector financiero, tal como ocurrió en Estados Unidos en 2008. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.